Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Pueden sentarse. Le quiero dar las gracias al Señor por la oportunidad de estar de nuevo con ustedes y gracias al pastor, al hermano Evelio y a la iglesia por permitirme acompañarles una vez más, ya después de tanto tiempo, y poder compartir con ustedes la palabra del Señor para nuestras necesidades espirituales. Yo quiero llamar la atención sobre el capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Anteriormente, hace como 4 años, más o menos, yo tuve la oportunidad de predicar aquí sobre este sermón y casi ninguno de ustedes estaba entonces, casi ninguno de ustedes estaba, y quiero compartirlo porque creo que puede ser útil a la etapa de nuestro desarrollo en la vida cristiana. En el capítulo 12, Romanos, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Les invito de nuevo que estemos de pie. Voy a leer este versículo yo solo y luego lo leemos todos juntos. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos juntos ahora. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, y le está diciendo a la iglesia de Roma, el apóstol Pablo tenía mucho interés en la iglesia romana, en la iglesia que estaba en Roma. Él quería que esta iglesia, por estar en la capital del imperio, pudiera ser una especie de modelo y pudiera ser un centro de evangelización, que era muy normal desde el punto de vista de estrategia de expansión, por estar en la capital del imperio y porque ahí había demasiados principios filosóficos, demasiadas costumbres, demasiadas cosas de las cuales servía como eje, como centro de expansión. Entre ellos los caminos. De Roma salían caminos casi a cualquier lado del mundo. Y aquí Pablo desea que la iglesia pueda lograr ser lo que debe de ser. Y plantea el asunto propiamente del culto a Dios. Aquí él nos está diciendo cómo es que de verdad se le rinde culto a Dios. Culto es la forma de rendirle honor o pleitesía, y escuchen bien, a un Dios, a cualquiera. Por eso es que hay muchos cultos y por eso es que adoran a muchos dioses. Pero Pablo está hablando aquí de un solo Dios. Está hablando de ese Dios al que se le debe rendir culto, al Dios único y verdadero. A los demás dioses se le pueden rendir culto como le dé la gana. Y de hecho, en algunos casos hasta lo hacen sacrificando animales o sacrificando niños, o lo hacen a través de orgías. Pero Pablo dice, a Dios no se le rinde culto así. A Dios no se le da un homenaje de esa manera. Dios tiene una forma en que merece ser nosotros, Él merece que nosotros lo adoremos. Y es lo que Él está planteando aquí. Y Él empieza diciéndonos, en primer lugar, que ese sentido de culto, de adoración a Dios, es de la iglesia que ya lo conoce. Miren cómo inicia. Así que, hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando a la gente de afuera? ¿Le está hablando a la gente que no conoce? Claro, la gente puede llegar a la iglesia, levantar sus manos y cantar. Todos pueden cantar, todos pueden leer la Biblia, todos pueden traer ofrendas. Pero el culto a Dios que Pablo plantea debe ser por aquellas personas que están redimidas por la sangre de Cristo Jesús. Es increíble que hoy en día las corrientes están poniendo que la única forma es adorar a Dios. Pero ¿cómo pueden adorar a Dios si no lo han conocido? ¿Cómo pueden adorar a Dios si no hay una relación espiritual con Él? Si no han sido transformados por la sangre de Jesucristo. Si no han alcanzado el perdón de sus pecados. ¿Cómo puede haber? Por eso Pablo está estableciendo que nuestro culto racional a Dios es de aquellos que han sido lavados y redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Hijos de Dios, hermanos en Cristo.
aquellos que le han conocido. Pero también nos da una razón por la cual nosotros debemos rendirle ese culto. No solamente quién es, pero la razón por la cual le rendimos el culto. Y dice, por su misericordia, porque nosotros que hemos conocido a Dios, nosotros que hemos sido lavados con su sangre, nosotros que hemos aceptado el perdón de los pecados, tenemos que tener una mente muy amplia para darnos cuenta cuán misericordioso, bondadoso y amoroso es Dios. Cuando hemos sido redimidos por Cristo, nosotros podemos entender mejor las cosas que se nos están ofreciendo. Entonces podemos saber que todo viene de Dios. Cada vez que vemos un atardecer, es un acto de la misericordia de Dios. Y amanecemos al otro día, es un acto de misericordia de Dios. Y llega la luna, y la luna llena nos guía en las noches oscuras, que se hacen claras por la luna. Y vemos la misericordia de Dios cuando miramos las montañas y los ríos que traen y nutren la tierra con el agua. Y la tierra que nos da el alimento, decimos, Dios de verdad es misericordioso. El que no conoce a Dios no le atribuye a Dios su misericordia. Muchas veces lo da por hecho o lo ignora. O como muchos jóvenes hoy en día creen que solamente las cosas que comemos vienen de los supermercados. Pero ustedes y yo sabemos que vienen de la mano de Dios. Llegó a los supermercados, pero viene de la mano de Dios. Esa tierra que vemos, que a veces nos molesta, su fango, su lodo, es rica, es productiva, es el resultado de Dios misericordioso. Se le rinde culto a Dios porque Él es bueno y misericordioso, porque Él nos ha dado un Salvador. La misericordia es la expresión sublime del amor de Dios. Dios nos ama, pero ¿cómo expresa su amor? En el acto de misericordia. Y nos ofrece a nosotros también como actos de misericordia a nuestros hijos, nuestros bebés. Yo siempre menciono esto. Ahora aquí tenemos a Youtai, pero allá por allá está Vicky, no sé si también está Katy, pero ahí tenemos nuestros niños. Y cuando los miramos y vemos a nuestros hijos crecer, o vemos cómo podemos enfrentar la vida y a pesar de eso nosotros podemos llevar a nuestros hijos adelante, decimos, ¿no es Dios misericordioso? ¿No ha sido Dios bueno con nosotros? Pablo nos está diciendo, ese Dios que nos ha redimido por la sangre de Cristo, ese Dios que ha sido misericordioso por sus provisiones, merece un culto racional. Merece que lo adoremos inteligentemente. Merece que nosotros lo adoremos de tal forma que entendamos lo que estamos haciendo y que sea el resultado de todo aquello que el mismo Dios nos ha dado, la inteligencia misma. Que razonemos, decimos, porque no es cualquier culto, no es cualquier Dios. Y entonces nos da las 4 características principales que Él quiere que nosotros desarrollemos en el culto inteligente, en el culto razonable a Dios. Notan ustedes la primera, que es la base de las otras 3. Vamos de nuevo al versículo 1 que ustedes tienen aquí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos. La primera característica de la adoración a Dios, del culto a Dios, es que es física, es corporal. Y a nosotros nos choca a veces, decimos, pero espérate, no que es con el corazón, no que es espiritual. Pues no, ahí no dice eso. ¿Cómo dice ahí? Que presentemos ¿qué? El cuerpo. Hay varias razones para que sea así. Le voy a decir la primera de ellas. La primera razón por la que nuestra adoración y culto a Dios es corporal es porque Cristo mismo se entregó corporal y físicamente en la cruz. La muerte de Cristo no fue espiritual ni un espíritu. Cristo en cuerpo, se hizo hombre el Verbo y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Ese Cristo que anduvo entre nosotros, entre su pueblo, ese Cristo que hizo milagros, que calmó las tormentas, que caminó sobre la superficie de las aguas, que bendijo a los niños y liberó a la mujer. Ese Cristo es un cuerpo, es como nosotros, igualito que nosotros. Físicamente Dios lo hizo así.
el Hijo del Hombre, lo menciona Marcos. Él entregó su vida física y corporal en la cruz. Cristo muere corporalmente, para que usted y yo entonces lo adoremos y lo honremos como corporalmente, físicamente. Nuestra adoración es un acto físico, nuestro culto a Dios es un acto físico, lo honramos físicamente. Además, la Biblia nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo va a habitar en aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, entonces ellos deben de ofrecer su cuerpo a Dios para adorar a Dios, no adorar el mundo. ¿Cuántos están entregando sus cuerpos al mundo? ¿Cuántos están entregando sus cuerpos a la maldad, al vicio? Usted lo ve ya traspasado por donde quiera, en la barriga, en los ojos, todo. Marcados, su cuerpo se lo han entregado al mundo, pero él dice no, si le va a rendir culto a Dios, ese cuerpo tienes que ofrecerlo a Dios. Lo tercero es porque el cuerpo contiene todo lo que es el ser humano. Es como una caja, es como una cajita. Ayer yo estaba viendo y veía acá, te digo, qué lástima que yo no voy a tener un bebé, hombre, todas las cosas que me hubieran regalado, ¿no? y le daban la bolsa. ¿Se acuerdan los que estuvieron con ella? La bolsita. Y en la bolsita que había, empezaba sacando el papel, pero cada vez había más cosas. O sea, al entregar la bolsa, ¿qué entregan? Lo que hay adentro. ¿Sí o no? Cuando nosotros entregamos el cuerpo a Cristo, ¿qué estamos entregando? Todo lo que tenemos. En lugar de estar dando pedacitos a pedacitos, en lugar de decir, le voy a consagrar a Dios mi tiempo, le voy a consagrar a Dios el dinero, le voy a consagrar a Dios la casa. Bueno, pues eso suena bien, pero Dios quiere más que eso. Dios te quiere a ti, lo que tú eres, lo que tú tienes. Él quiere tu cuerpo porque en el cuerpo se contiene espíritu y alma, corazón. Cuando Jesucristo le pregunta sobre cuál es el más grande mandamiento, ¿qué él responde? ¿Amarás al Señor tu Dios con qué? ¿Con tu espíritu? No. ¿Con tu alma nada más? No. Incluye hasta las fuerzas. Dedicar las fuerzas a Dios, espíritu, alma y fuerza, todo para Dios. Y no te conformes con eso, porque aún tienes que ir más allá. Tienes que entregar tu cuerpo al servicio de tu prójimo, porque tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Darle culto a Dios es la entrega corporal de todo lo que somos y tenemos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Muchas veces en la iglesia solamente muchos cristianos solo manejan la emoción. Es más, hemos sido tan limitantes, hemos limitado tanto nuestro culto a Dios que casi lo hacemos con la música. Creemos que solo cantar es culto a Dios. Y si eso fuera, hermano, pues yo estoy muy mal, porque canto poco y cuando canto mal. Así que, pobrecito de mí, no estoy adorando a Dios plenamente. Pero Él quiere que todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros sueños, aún las fantasías, nuestro descanso, todo lo que somos, emociones, esperanzas, sentimientos, todo sea de Dios. Usted se ha dado cuenta que cuando nosotros regalamos algo, siempre lo llevamos en algo, ¿no? Y eso es lo que ofrecemos. Eso es lo que tenemos que ofrecer, esa cajita a Dios, que se llama cuerpo. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Le ofrezcamos el cuerpo a Dios para que Él lo use plenamente. Él no necesita que le demos las partes. Muchas veces nosotros manejamos nuestro culto a Dios en forma desintegral, dividida. Inclusive hasta los tiempos los dividimos. Entonces le ofrecemos culto a Dios, ahora vamos a hacer esto, ahora lo otro, y así dividimos el ser. Pero Pablo escribe, y todo vuestro ser, 2 puntos, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible, ¿qué? Hasta la venida del Señor Jesucristo. Es decir, es todo.
Nosotros debemos adorar a Dios en la plenitud de lo que somos. Nosotros debemos rendirle culto a Dios en la plenitud del ser. Y obviamente eso no se puede hacer solo en la iglesia. Eso se hace en la vida diaria. No podemos dividirnos. Cuando estamos divididos, cuando el ser está desintegrado y la mente está pensando en una cosa, las emociones están por acá y el cuerpo está allá, la persona se enferma. Ahí vienen las depresiones o las ansiedades en algunos casos. Porque estamos divididos con mi emoción, mis sentimientos están quizás en la iglesia, pero mi mente está en el trabajo y mi cuerpo se está durmiendo. ¿Se ha dado cuenta que como estamos divididos? Pero Dios quiere que sea íntegro. Ahora imagínense un muchacho y tiene su novia y le dice te amo con todo mi corazón, pero su cuerpo está con otra. ¿Le gusta eso? Es lo mismo que decir amo a Dios con todo mi espíritu, pero tu cuerpo está caminando en el mundo. Tu cuerpo está por ahí, tu mente está pensando en las novelas o en los frijoles que se te van a quemar. No puedes dividirte. ¿Se dan cuenta? Esa es la esencia, hermano. Todo nuestro ser. El culto a Dios se rinde íntegro. No se separan. No se separan las cosas. Todo es uno solo. Pero luego nos dice que presentemos nuestros cuerpos ¿en qué? ¿En un qué? Sacrificio vivo. Déjeme recordarle un poquito lo de sacrificio. Sacrificio es una forma similar que en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, se mencionaba entre ellos como presente o como ofrenda. O sea, era una ofrenda porque se traía y se entregaba a Dios. Y era sacrificio porque la manera de ofrecer esa ofrenda era sacrificando un animal. Es decir, era una vida de un animal que se sacrificaba, se mataba para presentarlo como ofrenda. Pero a la vez se mezcla el concepto con consagrarlo a Dios. Es decir, el animal que estaba vivo, que se sacrificaba, que se traía como ofrenda a Dios, estaba consagrado a Dios. Si las tres palabras se conjugan en el mismo concepto, ¿ok? Y se ofrecen a Dios. En el Antiguo Testamento se usaba desde el principio, especialmente en el desierto, cuando Dios le da las instrucciones al pueblo de Israel a través de Moisés, junto con los 10 mandamientos y otra serie de leyes más, le instruye cómo construir el tabernáculo. Y después esa misma fórmula de cómo estaba hecho el tabernáculo se usó en el templo, cuando se construyó el templo de Salomón y luego por ahí los otros 3 templos que se tuvieron, o 2 templos más que se tuvieron que reconstruir. Era aproximadamente como de unos 45 pies, porque las medidas bíblicas que se usan son codos y otras, en este caso, aproximadamente unos 45 pies, poco más, 48 pies, que son más o menos unos 15 metros de largo. Luego el ancho como unos 5 metros, más o menos, 16 pies más o menos de ancho. Así que estamos hablando más o menos 16 pies por 48, más o menos. Y se dividía en una pared intermedia, que era una especie de velo o cortina, que separaba el lugar santo del Santísimo. Esa parte que se separaba era la tercera parte del templo. Es decir, 16 pies por 16 por 16 por 16 también de alto. Ahí estaba. Y afuera estaba el altar de alabanza, por decirlo así, como entre las cosas que se menciona, y afuera estaba el del sacrificio. La persona traía su animal para ser sacrificado afuera y el sacerdote entraba con la sangre y la ofrecía adentro. Y allá se presentaba. De modo que venía una persona que sabía que era pecador, porque obviamente si no lo sabe y no lo acepta, no va a ofrecer una expiación o sacrificio. Y lo traía y presentaba su animal al sacerdote, que sacrificaba y lo ofrendaba a Dios, consagrado para Dios, ofrecido a Dios.
Pero no era cualquier animal, tenía que ser un buen animal. Tenía que tener las cualidades adecuadas, no podía tener ninguna enfermedad, no podía tener manchas, no podía tener una patita media cuadrada o cojo, no medio ciego, la orejita así. Pues si fuera yo, no cualificaba, ¿verdad? Porque estaba todo torcido uno, después de estar trabajando 3 semanas con hermano Félix, ¿cómo no va a estar todo torcido uno, no? Pero cuando tenía que tener toda aquella esencia, y se traía y se mataba, ¿sí? Pero ahí no dice eso, ahí no dice que tiene que ser sacrificio muerto, parece una contradicción, ¿no? De sacrificio vivo, porque si era sacrificio había que matarlo. Pero eso es lo que está aclarando el apóstol Pablo. Es sacrificio porque es una ofrenda para Dios, pero no tienes que matarlo. Él lo quiere vivo, porque Él no quiere a nosotros vivos. El sacrificio de muerte, dice Hebreos, que se hizo ya una vez y para siempre, para quitar los pecados. No hace falta ya morir. Qué buena noticia. Por Cristo. No hace falta morir para Cristo. Una cosa es estar dispuesto y otra cosa es hacerlo o quererlo hacer. Dios no nos necesita muertos, está pidiendo tu cuerpo vivo. Él está pidiendo que tú te presentes a Dios en una forma de vivir, en tu estilo de vida. Dios no necesita muertos. ¿Para qué servimos muertos? Algunos ni vivos servimos para nada sirviéndole a Dios. Ni vivos, imagínense muertos. Y la gente, yo estoy dispuesto a morir por Cristo, pero no está dispuesto a mojarte, a dar diezmo, no está dispuesto a llegar temprano, no está dispuesto a venir a todos los cultos, pero está dispuesto a morirte. ¿No se han dado ustedes cuenta qué contradicción hay con lo que decían? Por eso dice que es racional. Mi razón me dice que así no es. ¿Qué le dice usted el sentido común? Si una persona no está dispuesta ni a mojarse o no está dispuesta a hacer cambios radicales en su vida por ofrecer su vida a Cristo, ¿cómo va a estar dispuesto a morir? Pero la Biblia dice que Él quiere que nosotros vivamos para Él. Porque la muerte, el sacrificio de muerte ya fue ofrecido por Cristo. Por eso es que Pablo dice, no, ya no necesitamos sacrificios de ese tipo. Ya no lo necesitamos, lo que necesitamos era vivir para Cristo. Noten cómo Pablo dice eso aquí mismo en Romanos 8. Noten cómo ustedes Pablo lo dice. Dice Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Estábamos muertos por el pecado, pero como ahora somos hijos de Dios, estamos vivos. Así Él nos quiere vivos para Él. Él quiere que vivamos para Él. Y que no estemos nosotros divididos, sino íntegros para Dios. Dios necesita gente viva, porque los muertos no testifican de Cristo, y muchos vivos tampoco. Porque los muertos no dan, porque los muertos no salen a la calle, porque los muertos no viven el Evangelio. Dios nos necesita vivos. Él quiere que usted y yo vivamos para Él, que nuestra forma constante nos ofrezcamos la verdadera religión de adoración, el verdadero culto a Dios es vivir para Dios. En la iglesia hay una parte de adoración, y hay una parte de compartir la palabra, pero fuera de la iglesia es donde se vive para Él. Es donde nosotros rendimos culto a Dios con nuestra forma de vivir, como dice el apóstol Pedro. Y sed santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Esa es la parte dura. Y por eso esa es la diferencia entre las iglesias bien grandes y llenas y las iglesias pequeñas y vacías, porque lo que están buscando es vivir para Cristo Jesús. Pero nos está diciendo en tercer lugar
que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, ¿qué más? Santo. De modo que el cuerpo, que fue lo primero que le estamos ofreciendo a Dios en forma inteligente, en forma racional, debe de ser a través de una manera de vivir, en un cuerpo viviendo para Cristo, pero que sea santo. Es decir, que sea puro. Ese cuerpo que tú le das a Dios y que va a vivir para Dios, tiene que ser de acuerdo a la naturaleza de Dios. Y si Dios es santo, ¿cómo debemos ser nosotros? Y créanme que en muchos lugares le tienen miedo a esa palabra. Usted va a oír muy poco de eso en los predicadores de la televisión. Perfecto, santo y pecado casi no lo usan. ¿Eh? Lo que usan es riqueza, dinero, sembrar, ¿no? Cosas así de pura conveniencia. Pero lo que Dios quiere es que nuestra vida, que le servimos, sea santa. ¿Qué es ser santo? Hay dos conceptos principales en la Biblia sobre santidad. El uno es separado, apartado para Dios. Es decir, algo que se ofrece a Dios está apartado para Él. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona dice, bueno, hoy esta semana me gané tanto, y le dice a su mujer, guárdame estos $50 para el diezmo. O sea, ¿ya está qué? ¿Lo apartó para quién? En ese momento ya fue santificado eso para Dios. Yo ayer escogí esto para ponérmelo hoy. No, bueno, necesita Londres, pero lo escogí, ¿no? Y lo aparté para hoy ponérmelo para venir a la iglesia. Y muchos de ustedes hacen eso. O sea, están apartando algo. Otros apartan el tiempo. No es que les sobra. Qué triste es cuando alguien nos dice, pastor, el domingo sí voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer. ¿Ah? No es así. A Dios no le interesa lo que sobra, porque Él no dio lo que le sobraba. Él dio lo mejor. Él le interesa lo que es intencional, porque es culto razonable a Dios, apartado, algo que nosotros separamos para Dios. Pero hay implícito un asunto moral, porque cuando se aparta algo para Dios, se separa del pecado o del mundo. Por ejemplo, en el caso que yo mencioné, de la persona que se ganó su dinero y le dijo a la mujer, sepárame estos $50, a la vez que lo apartó para Dios, lo separó de su bolsillo. ¿Se dio cuenta? O sea, ya Él no dispone de eso. Ya no dispone de eso. ¿Quién va a disponer? Es Dios. Es entregado a Dios. Cuando nosotros somos santificados, apartados para Dios, consagrados a Dios, como expliqué anteriormente, somos automáticamente, por inferencia y como resultado, separados del mundo. Que no podemos estar apartados para Dios con todo el mundo encima, con todas las cosas malas que traemos. Por eso es que implica la moralidad. ¿Cómo vamos a traerlo? Solamente cuando hay pureza. Y ese es el segundo concepto especialmente levantado en el Nuevo Testamento, que es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es purificar nuestros corazones. Ahí lo dice constantemente en la Biblia. Y especialmente en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista fue muy claro cuando dice, yo bautizo en agua, pero el que viene tras de mí bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y él mismo en el libro de los Hechos usted lo encuentra constantemente, el Espíritu Santo obrando, purificando. Dice el escritor sagrado de Hechos, en el capítulo dice, purificando por la fe en nuestros corazones. Hablando sobre los gentiles, es decir, las personas que no eran judías. Y a los judíos también los juntó. Y le dice, Dios no hizo diferencia entre ellos, los gentiles y los judíos. No hizo diferencia entre ellos y nosotros, purificando por la fe los corazones. Jesucristo nos recordó muy bien, ¿de dónde salen los malos pensamientos y los malos deseos? ¿No salen de adentro nuestro? Antes de hacer algo, antes de decir algo, está aquí. Está en nuestra vida. Cualquier acción surge de adentro. Eso también tiene que ser lavado y limpiado.
Esa es la obra del Espíritu Santo. Purificar nuestro corazón, limpiar. Así que nosotros vamos a presentar nuestros cuerpos vivos para Dios, pero tienen que ser limpios, puros, apartados para Dios. En pureza, libre del pecado. Y finalmente, nos dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Se acuerdan? Sacrificio, cuerpo, sacrificio vivo, santo, ¿cómo? Agradable a Dios. Esa es la parte dura. Esa es la parte dura. El culto razonable de Dios es agradarlo a Él. La iglesia, los redimidos por la sangre de Cristo, tienen que agradarlo a Él, no agradarse a sí mismo. ¿Cómo manejamos nosotros el concepto de la vida cuando lo hacemos todo hacia nosotros mismos? ¿No le llamamos egoísmo? Y cuando nosotros rendimos un culto que a mí me gusta, en realidad, ¿a quién estamos adorando? Nos convertimos en dioses, porque estoy buscando mi gratificación. Y este es uno de los peligros de la iglesia moderna. Buscan mucha gratificación, mucho para alegrarse ellos mismos, para gustarles a ellos, en lugar de agradar a Dios. Que nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestro servicio a Dios sea lo que Dios quiere que hagamos. Hay tantas cosas que hacer para el Señor. Hay tanto que hacer para el Señor. Hay tanto cambio que hacer en nuestra vida para Dios. Y que alguna vez es que a mí no me gusta. El asunto es, ¿le gusta a Dios? ¿Le gusta a Dios? Esa es la pregunta. ¿Le gusta a Dios? ¿Cuántas veces tenemos que callar para decir lo que a Dios le gusta? ¿Cuántas veces tenemos que dejar de hacer lo que a mí me gusta para hacer lo que a Dios le gusta? Si lo hacemos en la vida diaria. Un ejemplo claro son las madres y los padres. ¿Cuántas veces ellos tienen que abstenerse, aún de comprar cosas para ellos, para comprarle a los hijos? ¿Cuántas veces tienen que abstenerse de tener buenos carros y después el hijo tiene tremendo carrazo y ya no quiere ni que se suba el abuelo? Eso no me ha pasado a mí, gracias a Dios, porque todavía mi nieto no tiene tremendo carrazo. ¿Ah? ¿A quién vamos a agradar? El culto razonable, la persona agrada a Dios. No levanta la mano porque le gusta, no canta porque le gusta. Él canta porque Dios quiere y a Dios le gusta. Y no canta lo que él le gusta, canta lo que Dios le gusta. Por eso dice el salmista. Yo sé que muchos de nosotros nos gusta leer los salmos antes de cantar. Casi siempre leemos el mismo. Parece que no hay más en la Biblia, ¿verdad? Leemos más que lo mismo, Salmo 100 y es lo mismo y la misma cosa, ¿no? Una repetición, porque no estamos buscando agradar a Dios. Estamos caer en una rutina de autogratificación. Pero ya que le gusta usar los salmos, miren el 48. Miren el 48. 40 verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Ah? ¿Qué es lo que le agrada entonces a uno? El hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Ese es el culto racional. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y en el Salmo, en el Salmo 47, verso 7. Salmo 47, verso 7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. ¿Y qué dice luego? Ahí está. ¿Cantar con qué? ¿Qué Dios le agrada? ¿Que cantemos o que lo hagamos con inteligencia? Muchos dicen, hay que levantar la mano para adorar a Dios porque quiere. No, eso no es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que levantemos manos santas. El énfasis no está en levantar las manos. El énfasis está en que sea ¿qué? Santas. ¿Qué es lo que Dios le agrada? ¿Que sean levantadas o que sean santas? Si nosotros vamos a agradar a Dios, tenemos que hacerlo como Él quiere. En uno de estos días de celebración del amor y la amistad, yo le mandé a traer a Betty unas flores. Le mandé a comprar por internet, la vi muy bonita, me parecieron muy lindas y todo.
Bueno, se la voy a pedir, voy a hacerle la sorpresa, le voy a mandar unas flores. Y yo emocionado esperando que llegara el tipo, ¿verdad?, de la floristería con sus flores, y que Betty contestara a la puerta y que se la entregara a ella. ¡Ay, qué lindas flores! Gracias. Yo muy emocionado esperando nada más, y pasaba todo el día y nada, hasta que por fin aparece el tipo con las flores y Betty está en el baño. Pues tengo que contestar yo la puerta. Y contesto la puerta y el de la floristería me las entrega, me dice para la señora Betty Cintrón. Bueno, ella no está aquí, no está ahora disponible, me las entrega a mí. Ya se fue dañando un poquito el gusto, ¿verdad? Entonces ahí me quedo yo con la flor esperando. Cuando sale Betty del baño, yo le digo, mira, te trajeron unas flores, te mandaron unas flores. Yo, de nuevo buscando, ¿no? Te mandaron unas flores. Ella la vio y me dice, ajá, ¿tú me las mandaste? Sí, mi amor. Sí. Ay, pero si tú sabes que esas no son las flores que me gustan, por poco me da con todo y flores. ¿Por qué? Porque yo cometí el gravísimo error de querer agradar a una mujer con lo que a mí me gustaba. Si hay que agradar a una mujer, hay que agradarla con lo que a ella le gusta. ¿Sí o no? ¿Ah? Si usted quiere agradar a Dios, si quiere rendirle culto a Dios, hágalo como Dios quiere que se haga, no como nos gusta a nosotros. Y gracias a Dios que nuestra vida simple quizás va así, pero muchas veces en muchos lugares la gente está solamente autogratificándose. Por eso usted ve que los conciertos de música se llenan y todo, porque a la gente no le importa a Dios, le importa agradarse a ellos. Sería igual oír un concierto de Chayanne que oír un concierto de Marcos Witt. Para ellos es lo mismo. Si yo quiero ir a Chayanne, lo oigo porque él es como es y el otro porque es como es, pero si quiero agradar a Dios, yo voy a él. Yo le rindo culto a él. Y es lo que nos está diciendo claramente el apóstol Pablo. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Cuerpo, vivir para Dios, santo, puro y limpio del pecado y agradándole a Él. Cada vez que usted vaya a hacer una decisión, cuando llega el domingo en la mañana y usted está cansado, con ganas de seguir durmiendo, piense, ¿se va a agradar a usted o va a agradar a Dios? Cuando usted haga una decisión, inclusive de dónde va a vivir, ¿va a agradarse a usted o va a agradar a Dios? Cuando usted va a tener un trabajo, ¿voy a agradar a Dios o me voy a agradar yo? Nuestra decisión tiene que estar basada en el gusto divino. Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Leímos ya en el Salmo 40, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Cuando empezamos a hacer lo que Dios quiere, terminamos nosotros felices. Porque así somos. Cuando vemos a nuestros hijos felices, ¿cómo soy yo? Feliz. Cuando vemos a nuestros padres felices, ¿nosotros somos qué? Felices. Cuando vemos a Dios feliz, gracias, feliz por nuestra vida, nosotros somos felices. Disfrutamos servirle a Dios. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer a la manera de Dios? Que nuestras vidas sean vidas para Dios, que nuestras decisiones en la vida sean vivir para Dios, que nuestras decisiones en nuestra vida sean en santidad, que nuestras decisiones en nuestra vida sean íntegras corporalmente, todo nuestro ser, que no estemos separados, divididos, y que cuando adoremos y honremos a Dios lo hagamos íntegramente, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones juntas, todo en la misma dirección, buscando agradar a Dios. Y que Él vaya quemando y destruyendo aquello que nos impide una vida entregada a Él, una consagración completa, un culto racional. Cuando quemamos la carne, más bien cuando se asa la carne, usted se ha dado cuenta que cuando se va asando la carne, hay un poquito de carbón encendido ahí o madera, pero cuando empieza el calor a darle a la carne empieza como a derretir grasita, ¿no? Y la grasita va cayendo en los carbones, ¿y qué pasa? El carbón se incendia más todavía. Es decir, se nutren mutuamente, ¿no? El fuego viene y toca la carne, y la carne suelta su grasa,
Y la grasa cae en el carbón y el carbón suelta más fuego. Y como hay más fuego, la carne entonces suelta más grasa. Y el carbón se enciende más. Y quema más la carne y sale más grasa. Y así se forma un ciclo. Cuando nosotros nos ponemos en el fuego del Espíritu Santo y dejamos que Él empiece a quemar lo que sobra, lo que es malo, lo que no conviene. Cuando nosotros estamos puestos en ese fuego santo del altar divino, consagrados a Dios, cuando nosotros estamos entregados completamente a Dios, Él va a ir quemando la grasa que nos sobra y va dejando la esencia. Y el fuego mismo se va nutriendo. ¿Por qué la gente cuando se aleja de Dios un poco se sigue alejando más? Se forma un ciclo vicioso negativo. Se enfría un poco y como se enfría un poco, ya no soltó carne, ya no soltó grasa. Como suelta grasa, no hay fuego. Y como no hay fuego, se sigue enfriando. ¿Se da cuenta lo que digo? Necesitamos que el Espíritu Santo esté quemando. Y que nuestra vida sea una vida agradable a Dios, racional, inteligente. Servimos a Dios en nuestra vida diaria, proclamando el Evangelio de Cristo, viviendo para Él, donde nuestras emociones estén también consagradas a Dios y nuestros sentimientos, porque si no vamos a estar peleando todo el tiempo, porque si no vamos a estar contradiciendo, no vamos a estar alejando de Dios. Todo tiene que ser de Él. En una ocasión vi un hombrecito, un indígena en Guatemala. Yo iba manejando mi carrito por una montaña, cuesta arriba, un camino de estos de tierra. Y yo vi a aquel pobre hombrecito, yo creo que no pesaba más de 80, 90 libras, con un montón de leña en la espalda. Leña desde por acá hasta así, más de lo que mi brazo alcanza. Llevaba un montón de leña así. Obviamente más de lo que pesaba él. Y él venía así doblado con la forma que usan. Acá llevan un tirante, lo ponen así. Muy espectacular, maravilloso para mí desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Y desde el punto de vista humano, ver ese esfuerzo humano. Y llevaba así. Y yo miraba, pobrecito, ¿no? No se cansará ese hombre. Al rato me di cuenta que sí se cansaba. Y seguí despacito detrás de él mirando. Entonces él se reclinaba sobre la montaña. Y así se reclinaba y descansaba el montón de leña. Y se quedaba ahí un ratito. Y yo me quedé parado abajo mirando. Y ahí. Cuando descansaba, volví y seguía de nuevo con la leña. Y volví al rato y me acordé de muchos cristianos. Llevan la carga un ratito y descansan y vuelven y la agarran. Y descansan y vuelven y la agarran y siguen. ¿Por qué no la dejan de una vez en la mano de Cristo? ¿Por qué de una vez no lo ponemos todo en sus manos? ¿Por qué no descansamos en Él? Definitivamente. Y le rendimos un culto que le agrade a Él. Hermanos, yo le invito hoy a que usted decida una rendición completa a Dios. No en parte, de una vez. Porque si no vamos a tener que estar todo el tiempo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y pasan años y lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque nos ha faltado rendirle culto a Dios como Él quiere que lo hagamos. Todos los que deseen venir a orar un ratito conmigo, vénganse acá. Dígale, Señor, aquí estamos de una vez. Aquí estamos. Y todo mi ser, espiritual, mi cuerpo está aquí en tus manos. Yo le invito a que oremos. Este es el culto que agrada a Dios. Ofrézcale a Dios el culto total de su vida, la vida suya misma como ofrenda viva, su cuerpo, todo su ser, todas sus cargas, todas sus emociones. Porque si usted le rinde culto a Dios por las partes, va a tener una vida desintegrada, va a tener ansiedades, va a tener problemas, porque sigue cargando
y descargando, cargando y descargando. Y va a tener hasta enfermedades emocionales, porque está dividido. Y ofrézcale una vida a Dios, viva para Dios, viva para Dios. Que su cuerpo, su alma, su espíritu, su mente, sus emociones, sus sueños, sus ideales, todo esté en la mano de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, que tú nos bendigas y nos ayudes. Que tu Señor guíe nuestra vida, Padre mío. Por amor de tu nombre queremos ser tuyos de una vez, tuyos íntegramente, solo tuyos, Señor. Y aquí estamos pidiéndote, Señor, que con tu fuego nos queme. Queremos adorarte, queremos honrarte, queremos rendirte un culto racional, inteligente en toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con nuestra persona íntegra, Señor, que sea para ti, que sea tuyo, Señor amado. Aquí estamos en tu servicio. Quémanos, Señor, quema esa grasita que tenemos de más. Levanta, Señor, levanta el fuego y síguenos quemando, Padre mío. Y ayúdanos, Padre, porque queremos adorarte con nuestras manos santas, Señor, con una vida diaria. Queremos adorarte y rendirte culto, Señor, completa e íntegramente. Te pedimos, Señor, que nos guardes y nos bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios.